estableciendo luz en mi vida. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Este espacio está destinado a establecer luz en su vida personal, familiar y en sus relaciones con las demás personas. Esperamos sea de gran provecho para empoderar a su familia en los diseños del reino de los cielos. Te presentamos Estableciendo Luz en mi vida. Dirigen Urías y Felicidad Mosquera Gómez, pastores de la Iglesia de Jesucristo, Casa de Luz. ¿Qué tal? Una vez más me presento ante ustedes, bendiciéndoles, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da para ocuparme de sus asuntos y compartir con ustedes las realidades del reino de los cielos. Este es el programa Estableciendo Luz en mi vida, gracias a nuestra región TV, canal regional, por Cable Más, a los cuales agradecemos por esta oportunidad que nos dan de poder llegar hasta ustedes. ¿Cómo les parece si en el día de hoy tocamos un tema que es como la continuación del día de ayer y nos habla precisamente de pruebas y tentaciones? Y me gusta mucho cuando leo este pasaje, esta porción del apóstol Santiago, cuando él dice en el versículo 12 del capítulo 1 de su carta, dice: bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque al ser aprobado recibirá la corona de la vida que prometió a los que lo aman. Maravilloso. Y qué tremendo poder ver las maravillas de Dios. Y Él bendice, Él ve feliz y precisamente llena de gozo y de alegría a todo aquel que soporta la prueba. Mire, soporta la prueba. Vamos a decir que todos los hombres en algún tiempo de nuestra vida y muchas veces vamos a ser probados. Pero hay alguien o hay algunos que no soportamos las pruebas, otros las soportan, otros mediante la confianza en Dios, mediante el sujetarse a Dios, soportan las pruebas. Otros, pues es más difícil. Pero con todo ello, lo importante es que todo aquel que soporta la prueba es alguien a quien Dios ve y llama bienaventurado. Y dice: porque al ser aprobado, naturalmente aprobado por Dios, recibirá la corona de la vida que Él prometió a los que lo aman. Es una corona de vida. Es un hombre que va a ser lleno de la vida de Dios, lleno de la verdad de Dios, lleno de la luz de Dios. Como quien dice, es alguien que va a estar lleno del carácter de Cristo en su vida. ¡Qué maravilloso! Y dice que nadie que es tentado, diga o piense que Dios lo ha tentado. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La tentación no viene de parte de Dios. La tentación viene de parte de la tiniebla, viene de parte de Satanás. De tal manera que el Señor nos llama a que, bueno, tengamos cuidado cuando la tentación llegue a nosotros. Y qué bueno que dice también que Dios no tienta a nadie. Pero también nos dice que cada uno es tentado, oiga bien esta palabra,
Cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por la propia concupiscencia. Esa persona tiene dificultades porque dice que es él mismo el que ha sido atraído y seducido por su propia concupiscencia. ¿Qué nos está diciendo aquí? Sus propios deseos. Son los deseos los que nos llevan a hacer, como que dice, contubernio con la tentación. Que por cierto, cuando la tentación, cuando nos ha seducido, cuando nos ha atraído, entonces terminamos en pecado. Porque el deseo del hombre es lo que generalmente lo lleva a esta condición. Y dice que la concupiscencia, o sea, el deseo, después que ha concebido, después que se ha ejecutado o he hecho lo que mi deseo me ha impulsado a hacer, entonces en ese momento se engendra, se concibe el pecado. Y el pecado, siendo consumado, o sea, siendo hecho, siendo acabado, trae consigo o da a luz la muerte. La paga del pecado, ha dicho el Señor, es muerte. El Señor quiere librarnos del pecado. Por eso dice que refrenemos nuestros deseos. Es necesario que refrenemos nuestros deseos, que no nos dejemos llevar por los deseos, que no nos dejemos llevar por los impulsos, porque esto va a generar en pecado, y como acabo de decir, el Señor ha dicho que la paga del pecado es muerte. Y el apóstol llama la atención y nos llama y dice, hermanos míos, no seáis engañados. ¿Sabes? La tentación es un engaño. ¿Recuerdas cómo Eva fue tentada? ¿Recuerdas cómo el mismo Señor Jesucristo fue tentado? Con una diferencia. Eva fue seducida. Eva cayó en el pecado. El Señor Jesucristo no se dejó tentar ni se dejó seducir. Por el contrario, venció la tentación y en él, como dice la Escritura, no hubo pecado. Todo lo que los hombres hacemos y que nos lleva a pecar es decisión que nosotros tomamos. Todo pecado es una decisión del hombre. Vamos a darte un ejemplo, vamos a ilustrar lo que estoy diciendo. Tú ves, como varón, ves una mujer y te puedes quedar mirándola detenidamente. Y el deseo por ella te puede llevar a imaginar, te puede llevar a fantasear lo que no ha sido todavía un hecho, pero que el mismo deseo, la misma imaginación y la fantasía te pueden llevar a una realidad espiritual. Lo que dice el Señor Jesucristo es, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer con el deseo en su corazón, ya adulteró con ella. Entonces es cuestión del deseo. Por eso nos manda el Señor en su palabra que seamos fuertes ante la tentación, que no nos dejemos engañar, que no nos dejemos seducir por la tentación. Todas las demás cosas, toda buena dádiva, todo don perfecto está descendiendo, procede de Dios, del Padre de las luces, del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él quiere que nosotros encaminemos nuestros pensamientos, nuestros deseos, que dejemos que nuestro corazón se llene de Él, de su luz, de su verdad, y no estemos pendientes de los deseos de nuestra alma, de nuestra carne, que nos llevan
directamente al pecado. Entonces, según la voluntad del que nos engendró, esto es Dios que nos ha engendrado para hacer de nosotros sus hijos, según la voluntad de Él que nos engendró. ¿Y cómo nos engendró? Bueno, con la palabra de verdad. Cuando tú oyes la palabra de Dios y la crees y comienzas a caminar conforme esa palabra te indica, estás siendo engendrado de lo alto. Como dice San Juan en el capítulo 1, de los versículos 3 en adelante, engendrados no de voluntad de sangre ni de varón, sino de Dios. Y esto es mediante su palabra, la palabra de la verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Yo te invito en esta oportunidad para que, teniendo presente estas cosas, lo que son las tentaciones, lo que son las pruebas y lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, tú clames a Él, lo busques a Él y te dejes llevar por Él, que es el camino, la verdad y la vida, para que te haga fuerte y no te dejes seducir por el pecado, por la tentación, para que no caigas y antes, por el contrario, recibas la corona de la vida que Él ha prometido a los que lo aman. Dios te bendiga grande y poderosamente en este día, no solamente a ti, sino a toda tu casa, a toda tu familia. Hasta una próxima oportunidad. Los bendigo. Estableciendo luz en mi vida. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Este espacio está destinado a establecer luz en su vida personal, familiar y en sus relaciones con las demás personas. Esperamos sea de gran provecho para empoderar a su familia en los diseños del reino de los cielos. Te presentamos Estableciendo Luz en mi vida. Dirigen Urías y Felicidad Mosquera Gómez, pastores de la Iglesia de Jesucristo, Casa de Luz.